Te invito a que puedas compartir esta serie conmigo. ¿Cómo andar en lo sobrenatural? Es el tema que vamos a estar tratando en los próximos videos. Aprenderemos a cómo movernos en el poder sobrenatural de Dios. Vamos a estudiar algunas razones, en primer lugar, por las cuales hay muchos creyentes que no se mueven en lo sobrenatural. Y cuando hablamos de lo sobrenatural, ¿a qué nos referimos? Estamos hablando de todo lo que es o todo lo que envuelve lo profético. ¿Y qué es lo profético? Se trata de expresar la mente y el corazón de Dios en una dimensión sobrenatural. Lo profético no es simplemente pararse en la iglesia y decir, así dice el Señor, y traer una palabra profética a una persona. Eso es una parte, pero no lo es todo. Moverse en lo profético tiene que ver con expresar y con demostrar lo que hay en la mente y en el corazón de Dios. Además, abarca los sentidos. El exponer a los sentidos, nuestros sentidos, a lo sobrenatural de Dios. Y se trata de traerlo a una dimensión física y tangible, es decir, exponernos a lo que Dios siente, a lo que Dios ve, a lo que Dios oye, a lo que Dios piensa, a lo que hay en el corazón de Dios, y traerlo a una dimensión física y tangible. Y el apóstol Pablo fue a los Corintios en el mover profético y demostró todo lo sobrenatural de la mente y del corazón de Dios. Primera de Corintios 2, 4 a 5. Ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que fueron con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y quiero pararme aquí brevemente. Quiero hacer una reflexión en cuanto a cómo termina el pasaje. Habla de que él no fue en su propia sabiduría, ni fue en el poder humano, sino que fue demostrando el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios. ¿Y cuál era el objetivo? Para que la fe de los creyentes no estuviera fundada en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. ¿Cuánto tenemos de esto hoy en día? Realmente poco o nada. Hoy en día la fe de las personas ya no está cimentada en el poder de Dios, en lo que han visto y han oído que Dios ha hecho y lo que Dios puede hacer, sino que nos centramos solamente en palabras, sin demostración. Y aquí dice que hay un riesgo, y el riesgo es que nuestra fe esté fundada en sabiduría humana, en sabiduría de los hombres, puras palabras, en religión, en formas sin poder. Y el apóstol Pablo quería evitar eso. El apóstol Pablo quería que nuestra fe estuviera cimentada sobre el poder de Dios. Creer en lo que Dios hizo y en lo que Dios hace y en lo que Dios hará. En esos versículos, él vuelve a explicar la razón por la cual la palabra y la predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino con la demostración del Espíritu Santo y de poder. Primera de Corintios 2:5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Ahora, ¿qué incluye lo sobrenatural o lo profético? Cuando hablamos de lo profético, de lo sobrenatural, hablamos de profetizar, hablamos de sanidades, de echar fuera demonios, hablamos de predicar el evangelio, de oír la voz de Dios, de oír, de sentir, de ver en el Espíritu las cosas de Dios, moverse en los dones del Espíritu, prodigios, señales, maravillas. Desafortunadamente muy pocos ministros y creyentes se mueven en lo sobrenatural en la actualidad. Y por esa razón vemos a una iglesia que está fundada en la sabiduría humana. Hablamos a las personas de sanidades, pero nadie se sana. Hablamos de profecía y mandan callar a las personas de Dios que se levantan a profetizar. No han querido
adoptar el mover de lo sobrenatural en su iglesia. Y eso impide que se revele lo profético, lo sobrenatural de Dios. Que Dios dé a relucir su amor y su poder ante las personas. Necesitamos realmente las manifestaciones del poder del Espíritu Santo para persuadir las mentes y las emociones de la gente, para que esas estén fundadas en el poder de Dios. Hemos cambiado lo sobrenatural por el razonamiento, por el intelecto, por el programa del hombre. Hemos naturalizado la palabra de Dios. Hemos buscado una explicación racional a cada prodigio, cada señal, cada milagro, cada sanidad que Jesús hizo. Lo hemos tratado de naturalizar, decir, bueno, eso ya no ocurre. Hemos buscado una teología de por qué eso ya no ocurre en la actualidad. Hemos tratado de meter a Dios en la teología y hemos intentado enfrascarlo. ¿Por qué los creyentes no se mueven en lo sobrenatural? Hay un hambre en mi corazón, hay una sed en mi corazón por ver demostrado el poder de Dios, el amor de Dios, la cruz, la resurrección a la vida de las personas. Y yo quiero que estudiemos ahora algunos obstáculos que impiden a los creyentes moverse en lo sobrenatural. Y el primero es la falta de conocimiento. Primera de Corintios 12:1 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Aquí la palabra ignorante significa falto de conocimiento funcional. A lo mejor el conocimiento que tienen no se puede aplicar a la vida diaria. Hay gente que desea, que anhela entrar en una dimensión sobrenatural, pero no tiene ningún conocimiento bíblico de cómo hacerlo. La falta de conocimiento destruye el pueblo de Dios. Por lo tanto, el primer punto, el primer obstáculo a moverse en el poder de Dios es la falta de conocimiento. Por falta de conocimiento perecieron, por falta de visión, por falta de conocer, perecieron. El segundo obstáculo es la incredulidad. Hechos 3:18. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. La palabra de Dios nos enseña que esas señales siguen a los que creen. Marcos 16. ¿Cuáles señales? Sanar enfermos, echar fuera demonios, profetizar, hablar nuevas lenguas y hacer milagros. Ahora, es importante que nos fijemos en que cuando dice estas señales siguen a los que creen, o sea que a los que son incrédulos, esas señales no les siguen. Es decir, no hay excusa. Si las señales que Dios nos dio para demostrar el Evangelio, si no nos siguen, es muy simple. 1, falta de conocimiento. 2, incredulidad. Si usted piensa que las sanidades no son para hoy, entonces no va a ocurrir nada en su vida. Y en el mundo hay mucha hambre por conocer el poder de Dios, por ver lo sobrenatural. Por esa razón hay personas que van a los brujos, a los hechiceros, a los santeros, a los adivinos, y van buscando que les digan algo sobre su vida personal, porque el hombre tiene una sed, tiene un hambre por el poder de Dios. ¿Por qué razón esas personas inconversas buscan conocer lo sobrenatural en el ocultismo y no en la iglesia? Porque la iglesia no cree. Porque la iglesia está vacía de poder. Es forma sin poder. No puede demostrar lo sobrenatural de Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué debemos de hacer? Pues tenemos que creer que Dios desea y quiere expresar lo sobrenatural por medio de su iglesia. Él desea demostrar las profecías, las sanidades, los milagros y que se echen fuera demonios. Dios quiere demostrarlo, pero solo puede hacerlo por medio de seres humanos, por medio de creyentes. El tercer obstáculo es el temor a cometer errores. 2 de Timoteo 1, 6 y 7. Por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y es que para moverse en lo sobrenatural siempre hace falta un cierto nivel de fe, se demanda fe. Hay muchas personas que tienen miedo a cometer un error, miedo a equivocarse, viven preocupadas por su imagen, por su apariencia, por lo que las personas piensen de ellos. Y por esa razón no se atreven a moverse en lo sobrenatural. Realmente, una de esas ataduras que el enemigo ha traído a los creyentes es el hacerlos creer que tienen que hacer todo bien, que no pueden cometer errores.
Eso mismo es lo que nos impide profetizar, orar por los enfermos, echar fuera demonios. Creemos que tenemos que hacerlo todo perfecto. Pues yo quiero decirte que la única manera de moverse en lo sobrenatural es cometiendo errores. En algún momento nos vamos a equivocar. Tenemos que aprender a movernos por fe. Cada vez que Dios nos dice algo y nos da temor de hacerlo, reprenda el temor, eche fuera el espíritu de temor y empiece a moverse por fe. Cuarto, creerse indigno. Cada uno de nosotros cree que Dios puede usar a cualquiera menos a nosotros. Nos creemos indignos, que no valemos nada, que somos pecadores, que el Señor no nos quiere usar. Pero hay que recordar que la razón por la cual Dios nos usa no es por nuestra habilidad, ni por los títulos, ni por los diplomas que tengamos. No es por un trasfondo familiar, por la inteligencia que tengamos o por nuestro carisma. Es porque a Él le da la gana. Ninguna de estas cosas es válida delante de Dios. Un título, un diploma no echa fuera demonios. Un título de universidad, un título de teología, un título de lo que sea, no sana enfermos. Lo único que lo hace es el poder de Dios, el creer en Dios, el demostrar lo sobrenatural. Ninguna de esas cosas vale nada, porque todo es por su gracia, es por su favor. Y Él es quien nos ha hecho dignos. Él nos hace dignos a nosotros. Dios quiere usarnos. Hay que atreverse a creerlo. En esos últimos tiempos, Él se está levantando un ejército de hombres y de mujeres que anden y que demuestren el poder del Espíritu Santo en lo sobrenatural. Ese ejército tiene que creer y no tiene que tener miedo a equivocarse. Tiene que sentirse que es digno porque Jesús nos ha hecho dignos y tiene que atreverse a caminar en el poder de Dios, en lo sobrenatural. En el próximo video quiero estarte hablando acerca del espíritu de iglesia. ¿Cuál es su influencia y cómo podemos liberarnos de ella? Así que no te lo pierdas, va a estar muy bueno. Te invito a que puedas compartir esta serie conmigo.